de este espacio para las preguntas. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Bendiciones, hermanos. Sean bienvenidos a esta transmisión. Que el Señor Jesucristo los bendiga ahí en sus hogares. Vamos en esta hora a aprender un poquito de la palabra. Aprendemos juntos. En esta hora sean bienvenidos. Y si tienen una libretita, un lapicero para anotar, vamos a aprender y escudriñar un poquito de la palabra del Señor. Amén. Que Dios les bendiga. A todos los que ya se conectaron, a Paola Palacios, a la hermana Perita, a Samuel, a Lucy Serrano, Amén. a todos los que vemos aquí en el Face del pastor de la iglesia, Resplandor del Rey. Que Dios los bendiga, hermanos. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Bueno, vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio en esta hora. Joel Baez ya se conectó, mi hermana Gema, María Félix. mi hermana María Félix, que nos puedan comentar algo, los demás que están ahí en el YouTube, para que podamos saludarlos, pónganos algún comentario. Amén. Miren, el tema que vamos a desarrollar es el siguiente, hermanos. Nosotros nos quedamos en el libro de Filipenses capítulo 2, verso 5. La primera palabra que dice el Señor es que Él tuvo un sentir, un pensamiento que quiere llevar a cabo, que quiso llevar a cabo. Lo veíamos en la enseñanza que tuvimos de la crucifixión. En la crucifixión nosotros nos fuimos al origen, porque le platicamos tantito, una introducción, hermanos, porque en el libro de Juan dice que en el principio era el verbo tuvo un principio, dice que en el principio era el verbo. Hay unas citas que nosotros dimos y partimos de esa, partimos de Filipenses 2:5. Acuérdese, la primera palabra que analizamos es que hayan pues en vosotros el mismo sentir. Ahí está. Ya tenemos ahí para que usted vaya viendo las citas. Esas citas son las que vamos ahí a utilizar. Es el plan de Jesucristo, ¿sí? Yeshua, que es como lo nombran los hebreos o los judíos, y vamos a ir analizando cada una de esta parte. Ahora bien, como primer punto, le vamos a decir a usted que vamos a utilizar varias Biblias. ¿Por qué vamos a utilizar varias Biblias? Porque hay muchas preguntas, y de esas preguntas las tenemos que analizar a través de varias escrituras, porque hay algunas escrituras que nos ponen en algún aprieto. Amén. Entonces, hoy no vamos a utilizar más porque ahorita no trajimos más. Usted conoce ya la Biblia Thompson, que es la Reina Valera 1960. Ahorita le vamos a dar un ejemplo del por qué. Vamos a utilizar también una Biblia que es la primera Biblia que le llamaron protestante, que algunos la conocen, que es la Biblia del Oso, de 1569. Es la primera Biblia de la cual hacen entonces, traducen, más la palabra correcta, la Biblia Reina Valera actual que nosotros tenemos, de lo cual pues necesitamos también las traducciones para poder tener un poquito más de certeza en lo que decimos. También vamos a utilizar algunas Biblias que le vamos a decir que son como la original, que son estas que son las hebreas. Amén. Para que nos saquen también de algunas dudas que nosotros tenemos. Tenemos Biblias hebrea, como es la Torá que enseñan los hebreos, que obviamente usted dirá, pues es que los hermanos saben hebreo. No sabemos hebreo. Pero sí podemos leer, porque estas Biblias ya traen la transliteración de lo que es el hebreo al español, ¿sí? Ya están transliteradas letra por letra, y es la revisión última, una revisión muy buena de los hebreos, la que tiene mi esposa, que es el Kitvi HaKodesh, que vamos a dejar también ahí archivos para que los hermanos que gusten puedan acceder a ellas. Anteriormente era muy difícil acceder a algunas de las otras Biblias, otras escrituras, porque no se tenía acceso. Pero ahora con el internet, hermano,
con esta herramienta nosotros ya tenemos un acceso amplio, ¿verdad? Sí, A claro que sí. muchas, es parte de las escrituras, que nosotros ya podemos tener un panorama más amplio, un panorama más amplio. Amén. Bueno, vamos a darle un ejemplo del por qué se debe de utilizar algunas otras Biblias. Todo es la palabra de Dios, pero sí se hizo con alguna situación de la cual se llevó a cabo algunos errores. Amén. Vamos a darles unos ejemplos, nomás unos ejemplos y entramos al tema. Amén. Entramos al tema. Amén, gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a ir ahí en la escritura de usted, en el libro de Génesis capítulo 6, verso 6. Es por esto que necesitamos otras escrituras. Amén. Vamos primero al Génesis, antes de entrar al tema, vamos al Génesis capítulo 6, verso 6. Amén. Usted lo tiene ahí, lo leemos. Dale lectura, hija. Amén, gloria a Dios. Así dice la palabra de Dios, y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Amén. Dice ahí la traducción de Reina de Valera, dice que se arrepintió Jehová. ¿Se arrepintió qué? Jehová. A ver si usted lo tiene allá en su Biblia, me puede comentar que si dice lo mismo, se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. Amén. Ahora, vámonos sin perdernos el Génesis, porque la importancia de estudiar varias traducciones. Bueno, entonces vamos a Números capítulo 23, verso 19, sin perder Génesis, allá en su casita. Vaya usted a Números 23, 19. ¿Sí? Póngalo usted por ahí y vamos a leer. 23, 19. 23, 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ahí tantito. Entonces tenemos dos palabras en la Reina Valera, que usted la ve en Reina Valera, que nos dice Génesis 6, 6, que Jehová se arrepintió de haber creado al hombre en el polvo, dice, perdón, en la tierra. Se arrepintió de haberlo creado. ¿Sí? Y entonces Números, capítulo 23, verso 19, nos dice que Dios no es hombre o no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que ¿qué? Para que se arrepienta. Números nos dice que no se arrepiente. Números 23, 19. ¿Sí? Y Génesis 6, 6 de Reina Valera 1960 nos dice que Jehová se arrepintió. ¿Qué pasó entonces? Bueno, por eso este es el ejemplo que le quiero dar y bien rápido porque tenemos muchísimo que enseñarle. Es que por eso se necesita que nosotros vayamos alguna vez a otras traducciones, como esta la que le enseño. Le vamos a dar lectura. Le voy a dar lectura acá. Yo voy a leer Génesis 6, 6 y le voy a leer lo que dice acá. Dice, y el Eterno reconsideró por qué había hecho al hombre en la tierra y se entristeció en su corazón. No lo puede usted ver, a lo mejor de lejos, no podemos ahorita hacer un close-up. Pero la escritura original nunca dice que se arrepintió, nunca. ¿Por qué? Porque no se arrepiente. Está bien Números. ¿Está bien Números? Está bien Números. Pero cuando hay alguna gente allá en su trabajo, hay algún gnóstico, hay alguna persona que vea estudiada y empieza a hacer preguntas sobre la Biblia y vea pequeñas contradicciones, a veces no le puede usted dar una respuesta. ¿Por qué? Porque la respuesta no la encuentra usted acá porque tiene una falla de transliteración. O sea, ¿qué pasó? Transliteraron mal el concepto. El original que le mostramos acá nunca dice que se arrepintió, nunca. Entonces, esa es la importancia, ¿sí? Esa es la importancia, hermano, de agarrar varias traducciones para enseñar qué es lo que realmente dice la Biblia.
¿Sí? Bueno, eso es por aclarando por qué tenemos varias traducciones acá, y nos vamos a apoyar también con algo que le llamamos contexto histórico para esta enseñanza. Ok, entramos entonces al tema. El tema, hermanos, ahora vamos a la diapositiva que nos habían puesto, a ver si la podemos poner. El tema es el plan de Jesucristo, de Filipenses. Él tuvo un sentir, amados. Él tuvo un pensar, tuvo un pensamiento, ¿sí? En ese pensamiento, él mismo venir a la tierra, ¿sí? Tenía un pensamiento, pero ¿qué había ocurrido, hermanos? Vamos a ir con el problema por el cual él tiene un pensamiento y él sabía las cosas, y por estas situaciones él viene a esta tierra. Amén. Vamos a ir al Génesis 6, amén, y después vemos estas citas de Isaías. Vamos a ir al Génesis capítulo 6, versículo 4. Del verso 1 en adelante. Vamos a leer Génesis 6, yo también voy a leer Génesis 6. Génesis 6, Esa va a ser nuestra cita base. Ok. Dice así la palabra del Señor, dice: cuando los hombres comenzaron a aumentar en la tierra y les nacieron hijas, los Benei, los hijos de Elohim, vieron unas hermosas mujeres, hijas de los hombres, y escogieron esposas de entre las que les agradaban. Pero Yahweh dijo: mi aliento no permanecerá en el hombre para siempre, ya que él no es más carne que se le concedan solo 120 jubileos, 120 periodos de 50 años, 6,000 años. 6:4 dice: fue entonces y también más tarde cuando aparecieron los Nefilim, los Benei, los hijos de los Malachim y las mujeres en la tierra, cuando los Benei de Elohim cohabitaron con las hijas de los hombres, quien les dieron descendencia. Ellos fueron los llamados poderosos de antaño, los hombres de renombre. Hasta ahí. En la Biblia que nosotros utilizamos, que es nuestra Biblia base, que es Reina Valera, nos dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y que viendo los hijos de Dios, dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre ellas. Este es un texto de lo cual hemos estado analizando muchas veces, hermanos, y me preguntaba mi esposa del Génesis capítulo 6, verso 2. ¿Quiénes son estos hijos de los hombres? Miren, en el Génesis 6 hay un conflicto por lo cual marca el parteaguas, por lo cual el Señor Jesucristo tenía un pensar y un sentir en su corazón de venir a la tierra. ¿Sí? Amén. Las cosas se habían desubicado. La situación se había desubicado mucho. Amén. Tiene un contexto mi esposa y les va a platicar del Génesis 6, verso 2. ¿Qué pasó? ¿Qué aconteció? ¿Quiénes eran estos hijos de los hombres? ¿Qué nos dice el contexto? Amén, gloria a Dios. Vamos en esta hora a explicar un poquito en la introducción. Y conforme a la cita del Génesis capítulo 6, versículo 1 al 5, nos está hablando sobre los hijos de Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 4, que dice que aparecieron los Nefilim, los hijos de los Malachim. ¿Quiénes son los Malachim? Los Malachim son los ángeles de Dios. Los Malachim fueron enviados, que se les llaman los ángeles vigilantes, por Elohim a esta tierra para, como su nombre lo dice, para observar y vigilar
a los seres humanos. A ver. Pero si vemos en la palabra de Dios, vamos a corroborar en la palabra del Señor que estos malajim vigilantes están en las Escrituras. Les explicamos. Malachim, lo que dice mi esposa, de la Biblia que ella tiene, quiere decir ángeles. Ángeles. Malach quiere decir ángel en el hebreo, ¿verdad? Ángel. Malach. Entonces, en esta Biblia, en esta traducción les llama Malach, ¿sí? Ángeles del cielo. Nosotros leemos en Reina Valera el 6.2 y nos dicen hijos de Dios. Hijos de Amén. Dios. Amén. Pero Daniel los nombra de otra manera. Así es. Así es. Mire, los mismos de la cita de Génesis 6.2, que nos dice que viendo los hijos de Dios, a estos hijos de Dios le llamaban Malach en esta traducción. Así Amén. es. Entonces, en esta traducción son hijos de Dios. Y en 1960, Reina de Valera, tenemos ahí en Daniel, ¿Daniel qué? Daniel 4:17. A ver, leamos Daniel 4:17. A ver si nos pueden poner Daniel 4:17. Vea usted Daniel 4:17, oiga usted esto. Hay muchas cosas en la Biblia que las leemos, pero no le sabemos qué pasa con ellos, qué se llevó a cabo. Ponga usted atención. Dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes. Ahí está Daniel. Ahí está. Daniel los está nombrando y es bíblico. Exacto. Daniel está nombrando un decreto de los vigilantes. Ajá. Los llaman vigilantes y son los mismos que nombra Moisés, que escribió el Génesis, hijos de Dios. Y esto es que es la traducción, dice ángeles, Malach. Entonces seguimos, dice. Dice, y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él el más bajo de los hombres. Ahí está. Entonces Daniel le llama vigilantes. Hay una sentencia que utiliza Dios a estos seres para dar ¿qué? Sentencias, para dar decretos a los hombres. Entiendan, el que gobierna es Dios. Amén, gloria a Dios. El que gobierna es el Padre poderoso. Amén. Elohim. Bendito sea Dios. Ahí está Dios la hermana todopoderoso. Elena, Amén, el gloria a Dios. hermano Ramón, mi papá, la hermana Gris Rodríguez. Pueden hacer sus preguntas, hermano. Mi hermano Alfredo Trujillo de Morelos. Amén, gloria a Dios. De aquí, Bendiciones, aquí en hermanos. Apizaco, Dios les bendiga. Bienvenidos. Huelva es Yare Nudi. También está con nosotros. Pueden preguntar, hermanos. Pónganse abusados. Entonces, ¿quién más los nombra? ¿Cuál era su función? Tenemos alguien más en la escritura que los conoce. Job. Job también sabía de estos seres. Amén. Y nombra un poquitito la función de ellos. Amén. Amén. Entonces vamos a Job Capítulo 1, versículos 6 y 7. 6 y 7. Entonces vamos a Job. A ver, vemos la palabra. ¿Qué nos hablan respecto a estos seres? El siervo Job tenía conocimiento. Así Entonces, 1, 6 y 7. A ver si nos pueden poner ahí Job. en la pantalla. En su versión, Reina Valera. Amén, gloria a Dios. Sí. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Job igual los narra hijos de Dios. Amén. Eran los mismos de Génesis 1:2 y aquí en esta versión nos dice, vinieron a presentarse los Malach, hijos de Dios. Amén, Los gloria a Malach Dios. de Dios, los ángeles de Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Los hijos de Dios venían a presentarse. ¿Por qué? Porque tenían alguna función. Una Seguimos, función, una ¿verdad? encomienda. Amén. Dice, entre los cuales vino también Satanás. Venía con ellos. Amén, gloria a Dios. ¿Sí? No quiere decir que se presentaban cuando ellos querían, no. Tenían una antesala, tenían que presentarse, tenían que un orden también escrito allá arriba.
ahí se ve que viene en medio de ellos el maligno y se presenta delante de Dios, del Padre. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el 7? El versículo 7. 1:7. Vaya usted a su Biblia, póngase usted bien abusado. Dice, y dijo Jehová a Satán, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás, a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces, el maligno le tenía que dar cuentas al Señor. Ahí nos da a entender algo acerca de lo que Daniel dice. Daniel dice que eran vigilantes. Exacto. Estos seres tenían una función de que eran ¿qué? Vigilar. Vigilar. Y llevar allá arriba con Dios un informe. Exacto. ¿Qué está pasando? Como les preguntaba al maligno, ¿de dónde vienes? Igual a los ángeles, ¿qué pasó? ¿Qué novedades? ¿Por qué? Porque precisamente Daniel dice que venía él los vigilantes y les decía, lleven un decreto y digan a los zombies, el que gobierna es Dios. Es Yahweh. Yahweh, el Padre. El Padre. Y díganle, al quien él quiere, le da el reino. Así es. Así sea muy humilde. Pónganles en clara las cosas. Esa es una de las características. Entonces, ¿qué nombres tenían? Los hijos de los hombres vienen. ¿Qué características entonces tenían? Tenían diferentes nombres. Se llamaban Malak, ángeles. Se llamaban hijos de los hombres. Hijos de los hombres. Se llamaban vigilantes. Vigilantes. Se llamaban, tenían más nombres también. Tenemos un contexto histórico que nos puede ayudar un poquito. Oiga usted esta parte. Amén. Amén, gloria a Dios. De nuestra cita base en Génesis 6:5 dice que los Nefilim desearon a las hijas de los hombres, ya que en esa época las hijas de Eva eran hermosas, eran perfectas. Entonces los vigilantes, al ver que las hijas de los hombres eran hermosas, hicieron un concilio, dice en un contexto histórico, que los ángeles vigilantes, dice, hicieron un concilio. Y dice ahí en ese contexto que estos ángeles eran 200 ángeles que habían Dios mandado a vigilar a toda la tierra. Sí. Y dicen que tenían un líder principal, el cual gobernaba sobre ellos. Amén. Entonces dice Shemisada. Y dice la palabra del Señor que ellos se hicieron una reunión, un concilio. Contexto histórico. El contexto histórico era el que nos narra esto, la palabra del Señor. Es un contexto histórico. Oiga usted esto. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en el 6:2 que hay un conflicto. Estos no tenían que hacer tal situación, hermano, pero usted debe de ponerse abusado. ¿Qué causa todo esto? ¿Por qué? Porque estos ángeles que mandaron en el Génesis 6:2, toman a las mujeres, a las hijas de los hombres. Narra mi esposa que es por el hecho de que las ven hermosas. Exacto. Amén. Las ven hermosas. Las toman como mujeres y cohabitan con ellas. Engendran hijos. Ustedes se preguntarán cómo está toda esa situación, cómo se lleva a cabo. La Biblia nos aclara cada punto. ¿Sí? El contexto histórico nos narra, contexto histórico es falible, quiero decir que usted tómelo como contexto histórico. La palabra es palabra y el contexto histórico es como un argumento más que puede usted tener ahí de reserva, solamente por decir, por si pudiese ser así. Oiga usted esto. El contexto histórico, como dices, eran 200.
Exacto. Dos jefes principales, Shemijada Y Hazazel. y Hazaziel, Hazazel, ¿sí? O Asael, Amén. ¿sí? Estos dos seres, aparte, hermano, de que vinieron a este mundo y hicieron esta situación, de lo cual le vamos a explicar cómo es que llevaron a cabo esta situación. ¿Cómo puede un ángel hacer esta situación? ¿Cómo puede? La Biblia nos dice, vamos, ¿qué nos dirá la Biblia? Tenemos una cita que habla sobre que dejaron su propia ¿qué? Su propia carne, su propio cuerpo espiritual y se transcarnaron. Bueno, lo decimos de otra manera. Vamos a Judas. Tenemos una cita en Judas. A ver, ¿qué la tenemos ahí? A ver si vemos las diapositivas, hermanos. Es Judas, capítulo 6. Capítulo 6. A ver si tenemos capítulo 6 en Judas. Y vea usted esto, lo que nos dice la Escritura acerca de estos seres. Judas. Tenemos en Judas, capítulo 6. Vamos por acá. Esa no la tenemos en las diapositivas, las tenemos por acá. Vaya usted a Judas. Ya lo tenemos, capítulo. Ahorita mientras nos los ponen ahí en la pantalla. A ver si nos pueden poner Judas, capítulo 6. 1:6, porque se me hace que tiene solo un capítulo. 1, verso 6. Ahora sí ya los tenemos. Oiga usted acá. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Ahí estamos tantito. Vea que entonces esta versión que tenemos acá les llamó Malach. Entonces Judas también les llama ángeles. Malach o Malachim quieren decir ángeles. Judas dice que sí es cierto, que los ángeles que no guardaron ¿qué? Su dignidad. Su dignidad. Y en esta versión que tenemos acá, dice que no guardaron ¿qué? La bendición de ser espíritus. Amén. Seres espirituales. Amén. En otra traducción que tenemos acá, que esa ya no se la podemos poner, en esa traducción dice que dejaron su tabernáculo, dejaron su casa, ¿sí? Dejaron su cuerpo, se quitaron de la dignidad, de la virtud, de la bendición, de la Shekinah, de muchas características que tenían como seres espirituales, nos dice en esta versión y en esta versión, ¿sí? Entonces Judas nos narra que a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Ahí está la otra parte. ¿Abandonaron qué? Su propia morada. Su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estos eran. Estos ángeles, los hijos de los hombres, fueron los que abandonaron tanto su dignidad y abandonaron ¿qué? Su morada. Los pusieron como vigilantes, los pusieron a hacer una función, pero dejaron esta parte. Vamos a la diapositiva, a ver si nos las puede poner. Mientras checamos esto, les retomo una parte. Les voy a retomar esta parte a ver si nos da tiempo. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue posible, hermanos, que dejaran su dignidad y su morada? ¿A qué se refiere Judas con dejar su dignidad y su morada? Amén. Vamos entonces al libro de Isaías. El problema, en la diapositiva usted ya tiene ahí que hubo un problema en la rebelión.
Yahshua estaba viendo cada una de estas características y aquí vamos a darles donde nos da qué pasa un poquito con esta gente, con estos ángeles, malajim. Amén. Vamos a Isaías 14, ¿qué? Teníamos ahí. Muy bien, 14, 12. Isaías 14, 12. Dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Amén. ¿A quién se refiere? A Satán. A Satanás. En Satanás ocurrió una característica que ocurre con todos los caídos. Oiga usted bien. Esta característica que ocurre con todos los caídos, con todos los que ya no quieren, abandonan ¿qué? Su dignidad, lo que Dios les da, ¿sí? Y también su morada, lo que Dios, su cuerpo que tienen, su tabernáculo que Él les da, y dicen, no lo queremos, queremos hacer algo diferente, no lo queremos. Bueno, dice usted lo lee en casita, y dice el 12, lo que acabamos de leer, tú que decías el 13 en tu corazón, estoy leyendo 14, 13 de Isaías, tú que decías que en tu corazón subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del resplandor, dice, y me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Dice ahí, amén. El 12, el 14, 15 dice así, mas tú derribado eres hasta el Seol. Pónganle usted ahí. Tú, dice, derribado eres hasta ¿qué? Hasta el Seol. Ahora, aquí debe de ponerse bien abusados, bien abusados. ¿Por qué? Amén. Porque al maligno, al lucero o a Satán o los judíos lo conocen como el Hasatán o los hebreos lo conocen como Ha-Satán, ¿sí? Y Génesis nos narra en el Génesis 3 que es, ¿qué? La serpiente antigua. Muchos de los nombres que usted ya conoce, amén. A él le dicen que tú eres derribado ¿hasta dónde? Hasta el Seol. Hasta el Seol. Nosotros lo conocemos como el Seol o como Hades en griego, Seol en hebreo, Hades en griego y infierno ¿en qué? En español. Amén. Dice, tú derribado eres ¿hasta dónde? 21:9. Ya hasta el Seol. Hasta el Seol. ¿Sí? Él tenía una característica que iba a tener que ser derribado hasta el Seol. Abusados acá. Amén. Seguimos entonces la lectura del 14:15. Hasta el Seol. ¿A los lados de qué? Del abismo. A los lados del abismo. Aquí atención, póngase usted abusado. En el caso de los que se rebelaron primero, allá arriba, y se quiso sentir el maligno, Hasatán, se quiso sentir semejante al Altísimo, dice, te derribo, vámonos. ¿Sí? Lo derriba y tiene un lugar que es el Seol. Amén. ¿Sí? No solamente él, sino también los ángeles que se vinieron con él, que crearon un desorden. Exacto. Ellos crearon un desorden, pero ellos tienen un lugar. Es lo que también queríamos aclarar. El lugar es el Seol. Que el Seol está a los lados ¿de qué? Del abismo. Del abismo. Amén. Sabemos que el Seol está en el centro de la tierra y le vamos a dar una cita. Pero lo que usted tiene que ver es que el Seol está en el centro de la tierra, tiene otro lugar que es el abismo. Amén. Los griegos le conocen como el Tártaro. ¿Sí? Los griegos le conocen como el Tártaro. Y Judas nos dijo algo acerca de eso. Unos irán a algún lugar, que son los que se rebelaron, el Satanás, y los que convenció y lo que se trajo del cielo, ¿sí? Pero los que vinieron después, no se vaya usted a equivocar, los que vinieron después, perdón, en el Génesis 6, esos son los que eran los ángeles, ¿qué? Vigilantes. Vigilantes. ¿Sí? Ahora, póngase usted abusado, vamos al 14:20. No nos va a alcanzar todo.
de mismo Isaías. Dice, No serás No se- contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra. no serás contado con ellos en tu sepultura, Fíjese, fíjese de lo que pasa con los ángeles que se rebelan. Porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo, y no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Mire. Ahora, póngase atención, porque si tenemos oportunidad, el próximo estudio será la descendencia de los malignos. ¿Sí? Ahora, hermano, ¿cómo? La pregunta aquí, fíjese, ¿cómo es que tendrán descendencia los malignos? El Señor dijo así a Isaías, dile que ellos no van a ser contados en las sepulturas, porque destruyen la tierra, ¿sí? Porque matan al pueblo. Y matan al pueblo, no sabían cómo se mataban al pueblo, hermanos. No será nombrada, dice que no serán nombrados para siempre la descendencia de los malignos. No, muchos no entendían que había una descendencia de malignos, de gente mala, una descendencia, no sabían. Pero en el Génesis 6:6 precisamente se llevó a cabo eso. Primero, Exacto. los Malach, los hijos de Dios, los vigilantes, se vuelven con las mujeres, Exacto. las toman. Isaías dice que va a haber una descendencia de malignos. De esa relación que le voy a explicar ahorita cómo se da, nacen unos seres. Los nefilines. Leemos entonces 6:5. 6:5. De Génesis. Lea usted entonces que salen, esos son la descendencia de los malignos. Leemos ahí en la Reina Valera. 6:4. 6:4. Leemos 6:4 en la Reina Valera y ahorita leemos aquí en este. 6:4, por favor. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Amén. ¿Qué hicieron estos ángeles con qué hicieron más? Ya sabían que quitado su dignidad, ya habían dejado su morada, vienen y se meten con las mujeres. ¿Qué más hicieron? ¿Qué más les enseñaron? Pues les enseñaron magia, les enseñaron cosas ocultas desconocidas para el hombre que venían del cielo y les mostraron misterios del cielo, les mostraron cómo hacer brujería, cómo deshacer hechizos, les enseñaron sobre las raíces, les enseñaron sobre cómo aprender sobre la medicina de las plantas, les enseñaron muchas cosas como sobre el sol, sobre las estrellas, sobre los astros, sobre los tiempos. Les enseñaron sobre las mediciones del aire, de los vientos. Exacto. Les enseñaron muchos misterios a la humanidad, a sus esposas y a sus hijos que nacían. El conocimiento que tenían era grande el conocimiento que tenían estos seres, ¿sí? ¿Por qué? Porque había dos principales, nomás imagínense usted esto es el contexto histórico, dos principales de ellos, ¿eran qué? Shem y Jasa, y el otro era Hazazel. Eran estos dos hermanos. Pero usted no va a creer qué función hacía Hazazel. Hazazel en el Génesis, en el contexto histórico, fungía una labor de vigilar el Edén, juntamente con otro Malach llamado Usa. ¿Usted se acuerda cuando Adán pecó y Eva transgredieron tomando un fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal? Dice que fueron, ¿qué? Desechados del Edén. Lo sacaron del Edén. Y usted se acuerda que había unas espadas que venían de un lado a otro
El contexto histórico, oiga usted esto, el contexto histórico dice que eran Hazazel y que era Usa quienes estaban cuidando eso y decían lo que dice la Biblia, que no regresen y tomen del árbol de la vida y vivan para siempre. Y vivan para siempre. Exacto. Tenían una función increíblemente grande y tenían un conocimiento increíblemente grande. ¿Qué pasa entonces con la estabilidad? Cuando es derramada ese conocimiento a las personas en este mundo, hermano, causan una desestabilización. Oiga lo que le digo, causan una desestabilización ellos en la perfecta, oílo, en la perfecta creación de Dios. Exacto. Dios crea seres perfectos, porque dice que Dios todo lo ha hecho bien. Exacto. Amén. Amén. Pero lo que usted no sabía es que el maligno, juntamente con estos malajines que eran perversos, vinieron y derramaron primero un conocimiento de lo cual desequilibran los reinos, tanto el reino material y tanto el reino espiritual. Exacto. Lo desequilibran, hermano. Y ahora viene lo más tremendo, fíjese nada más. Y sabe lo más feo que desequilibran lo que Dios puso en nosotros. En nosotros puso algo que se le llama el gen de Dios. ¿Qué quiere decir eso del gen de Dios? Él nos hace a su imagen y semejanza. ¿Y nos hace con qué? Con su mismo qué? Criterio, con su misma moral, con sus mismos preceptos, con sus mismos pensamientos y con sus mismas leyes, para que nos rijamos por ello. Los malak vienen y les enseñan cosas diferentes a las mujeres. Los ángeles fueron los que corrompieron. Exacto, al hombre. Enseñándoles a las mujeres las cosas diferentes. Exacto. Ahora fíjese, hermano, ahorita no nos va a dar tiempo a todo, pero necesitamos explicar esto. Cuando vienen, le vamos a explicar de qué manera vienen y conciben en las mujeres. Pero una vez que conciben, hicieron esto, ¿sí? Meten un mensaje genético diferente al que Dios nos había puesto, que era la genética de Dios, ¿verdad? Sí. Que era perfecta. Cuando la descendencia que dice precisamente Isaías, dice la descendencia de los malignos, ¿por qué? Porque entonces genéticamente iban a cambiar el mensaje genético de las personas en su sangre. Ya no iban a salir igual, hermana. ¿Sabía usted eso? Que ya no iban a salir igual. Usted muchas veces se ha preguntado, oiga, ¿por qué nacen? Si Dios es perfecto, hija, ¿no te ha llegado alguien que te ha preguntado? Que digo, bueno, si Dios es perfecto, ¿por qué nacen los niños y nacen fetos muertos? ¿Por qué hay enfermedad? No, de la enfermedad, no, la genética de los niños. ¿Por qué nacen con síndrome de Down? Exacto. ¿Sí? ¿Por qué nacen los hermafroditas? ¿Se ha usted preguntado, hermano? ¿Por qué nacen con enanismo? ¿Usted ha visto algún chiquitito? ¿Algún ser que nació chiquitito? ¿Estaban bien? Ay, Padre Santo. ¿Vale? Ahí vamos con las preguntas. Déjeme decirle esto nada más. ¿Por qué nacen con gigantismo? Dice que nacieron gigantes. ¿Sabe por qué? Esos ángeles alteraron la genética desde el capítulo 6. Esa descendencia, hermanos, Dios solamente la puede restaurar. Oiga lo que usted dice, porque hay una solución. Por eso, 2:5 del Filipenses, volvimos a lo mismo. Dice que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo. Amén. Pastor, se propone que en el cielo no hay maldad, o que el cielo es todo bueno y todo suave. ¿Qué pasó entonces? Ahí vamos. Joel
Dice, Satanás de alguna manera convenció a Espíritu Santo a tomar forma humana para alterar la genética del hombre y así evitar el nacimiento del Mesías. Parte de Joel, no estás tan errado, Joel. Joel vas, no estás tan errado. En estas dos preguntas las contestamos con Ezequiel. Tenemos una cita ahí en Ezequiel. Tenemos la diapositiva, a ver si nos las pones para contestar a Aarón, mi hermano Aarón. Ezequiel 28, 12 al 18. Vamos a ver, Joel, ¿qué pasó? El maligno se encargaba de una cosa, y estos ángeles, los malajín que te acabo de comentar, que eran 200, se encargaron de estropear otra clase de situación. En el libro de Ezequiel, a ver si nos puedes poner Ezequiel, ahí. Ezequiel 28, 12. Amén. Dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ahí está, 28, 12. ¿Sale? 13 dice, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste de toda piedra preciosa. ¿En dónde estuvo? ¿En dónde estuvo? En el huerto de Dios. Entonces ahí ya, ahí dice en Edén, en el huerto de Dios, correcto. Son dos cosas que son lo mismo, pero fíjate, ahí ya tenemos tres. Pero la Biblia nos dice que él, que se reveló, oiga, este querubín estaba en Edén. Ya hay tres que tenemos a lo mejor, por contexto también histórico, que estuvieron en el Edén. ¿Sí? Ahora, fíjese usted que en el huerto de Dios estuviste y de toda piedra preciosa estabas. ¿Qué pasó? En toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onís, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Qué pasó a Aarón entonces? Tú, querubín grande y protector, dice, yo te puse en el santo monte de Dios y así estuviste en medio de las piedras de fuego y te paseabas y estaba en lo tremendo. Y el verso 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. ¿Quién lo creó? Nosotros lo vimos anteriormente que todo fue creado ¿por quién? Por medio de Jesucristo, Yeshua, hermano. Él lo creó. Y Él lo hizo como a nosotros, perfecto, pero algo vino a empezar. ¿Y qué vino? Mire, aquí está. Por eso no podemos dejar, hermanos, que se meta aquí en la cabeza. ¿Por qué? Porque era perfecto en todos sus caminos hasta que fuiste creado, hasta que se halló en ti, ¿qué? Maldad. Hasta que se halló en ti, ¿qué? Maldad. ¿Dónde se halló? Ahí cuando estaba, ¿dónde? Creado. Ya había sido creado hasta que se halló en ti, ¿qué? Maldad. Maldad, hermano. Pero ¿dónde estaba ese querubín? Acuérdate, Joel. ¿Dónde se causó, Aarón? ¿Dónde se causó la maldad? En el Edén estaba, en medio de las piedras de fuego. ¿Dónde fue que empezó a pensar sus tonterías el maligno? En Edén, en el huerto de Dios. ¿Te das cuenta? Sí. Aarón, ahí está resuelta tu pregunta. En el cielo no se hallaba maldad, no, pero él estaba en el Edén, en el huerto de Dios. Ahí andaba, estaba en medio de las piedras de fuego. ¿Sí? Entonces dice que hasta que se halló en él, ¿qué? Maldad. Maldad. ¿Qué es la maldad? Concepto de la maldad es que es un pensamiento contrario a la voluntad de Dios. Esa es maldad. Amén, gloria a Dios. Maldad es un pensamiento contrario a la voluntad de Dios, Aarón. Amén. Amén. Entonces, fíjese, Joel, hizo una situación que la vemos en Ezequiel 28, 16. Dice que a causa de sus contrataciones fue lleno de toda la iniquidad. Iniquidad es otro concepto. ¿Qué es iniquidad? ¿Alguien se acuerda, hermanos? Ya terminamos, porque ya se nos fue el tiempo, hermanos.
Pero concluimos, espérame, la primera parte. Iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Hermano, es la maldad intelectual que hace una persona para dañar a otra. Otra vez. Son conceptos prácticos y sencillos. Amén. Que si usted lo bajo al concepto teológico es un poquito más enredado. Se lo explico sencillo. ¿Qué es? Es el actor intelectual para dañar a una persona. Eso es iniquidad. Te doy un ejemplo. Amén. Te voy a dar un ejemplo de iniquidad que él hizo. Amén. Y pecaste. Ahorita le doy el ejemplo de iniquidad. Dice, pecaste por lo que te eché del monte. Primero, tuvo que maldad. Segundo, tuvo iniquidad. Y tercero, pecó. La iniquidad es hacer un contrato y decir, ¿sabes qué? Ni qué crees, Dios es malo, está haciendo todo de esta forma y de esta forma y nos quiere gobernar a su gusto y nosotros tenemos pensamientos gnósticos, tenemos pensamientos de alguna otra filosofía de este mundo, desde, por decir así, gnósticos. ¿Y qué pasa? Y pues no le vamos a obedecer. Ah, bueno, entonces yo voy y le digo que ya no estoy de acuerdo. ¿Quién te convenció? Te convenció una persona para hacer maldad. A eso se le llama iniquidad. Amén. Y fue echado ahí. Un ejemplo, Hitler. Hitler, sí, con un pensamiento que decía que tenía un pensamiento ario, que le llamaban una raza superior, que era el narcisismo, creerse superiores a todas las demás razas. Exacto. ¿Sí? Entonces, pensamientos como esos, hay iniquidad. Terminamos, hermanos, con esto concluimos. Tenemos todavía mucho material, ya no le pude explicar a Joel cómo es que está en Ezequiel, amén, en Ezequiel 28. Ahí voy a explicar Ezequiel 28 para que explique yo cómo es que los ángeles pierden su morada y qué les pasa. ¿Qué les pasa? Amén. La Biblia lo dice. La descendencia de... Ajá, ¿cómo es que se acercan a las mujeres y pueden concebir? También la Biblia lo dice. ¿Sí? Y tercero, lo que le vamos a dar en conclusión para que usted se interese más es qué pasa entonces con ellos al final de cuentas. ¿Qué pasa? ¿Tenemos por ahí algo que puedas ayudarnos ahí? Tenemos una de Apocalipsis, en donde teníamos aquí marcado, para cerrar, Judas, donde está Judas 1.6 y Apocalipsis. Con esta última vamos a cerrar porque ya se nos fue el tiempo. 20:10. ¿Sí? Tenemos Apocalipsis 20:10. 20:10 y tenemos esa lectura. Mientras nos ponen esto, usted véalo y dice así. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Con esa es la última. Tenemos este contexto. Oiga usted esto. Ok, dice, y el arcángel Miguel le dijo a Yahweh Elohim, ve y anuncia a Shemijasa y a todos sus cómplices que se unieron con mujeres y se contaminaron con ellas hay en un su contexto impureza. histórico que mandan al arcángel Gabriel y lo confirma Judas 1.6. Amén. Mandan al arcángel y dice, ve y dile a Shemijasa, a los dos líderes de esos rebeldes del capítulo 6. Sigue. Dice que sus hijos, todos perecerán y ellos verán. Oiga, tus hijos todos perecerán. Y ellos verán la destrucción de sus queridos. Oiga usted, sigue. Escándalos en los valles de la tierra de Mizba, en el abismo hasta el gran día del juicio. Otra vez, escándalos, ¿está correcto? No es cierto, perdón. Encadénalos en los valles. Correcto. Entonces dice que encadénalos. Mandan al arcángel Gabriel a encadenar a estos. ¿Dónde? Donde dice Judas 1.6, en prisiones de oscuridad. Donde dijo Isaías que era en el abismo. Donde los griegos decían que había un tártaro.
todas esas fábulas que hay allá tienen cierta relevancia bíblica, hermano. Los conocen en muchas culturas. Terminamos. Dice, en esos días se le llevará al abismo de oscuridad, Al abismo de oscuridad, óigalo usted, encadenados. a los tormentos de saber que no vivirán eternamente, No vivirán ya eternamente porque dejaron su morada. y el encierro en la prisión hasta el juicio final. Y el encierro en la prisión hasta el juicio final. Concluimos. La escritura es totalmente correcta. Judas dijo, hay unos que están allá en el abismo, que fueron ángeles, que se rebelaron y que dejaron su dignidad, dejaron su tabernáculo, hermanos. Y Judas dice, están en prisiones de oscuridad. El contexto histórico de esta escritura nos dice que precisamente Yahweh, Jehová, el Dios de Israel, manda a el arcángel Miguel Al arcángel Miguel. a que estén encadenados. Amén. Usted ya sabe que ángeles están encadenados hasta el día del juicio final. Amén. Pues hasta ahí paramos, hermanos. Puede dejarnos más sus preguntas, hermanos. Gracias a mi hermano Aarón, dice, nos gusta su respuesta. Amén, Mariloli, que Dios te Mariloli. bendiga, Noé. Amén, gloria a Interesante Dios. lo que enseña y hace semijasa aquí en la tierra con las mujeres. Es impresionante. Lean Ezequiel 28. Dara Montiel, gracias. Joel y a todos los hermanos, que Dios me los bendiga. Los jueves de vez en cuando nos toca, hermanos. Entonces seguiremos con la otra parte, si Dios nos los permite. El pastor acá nos da la oportunidad y damos gracias a Dios por la vida de mi hermano, de sus hijos y de todos los que hacen posible esta transmisión. A todos los que nos acompañaron, hermanos, de parte Que Dios les bendiga, hermanos. de nuestra familia, que Dios los bendiga.